La compañía de constructora de imágenes caóticas presenta un programa sobre simbología para el canal de Hermenautas. Así que transportémonos de una vez hacia el tema que nos ocupa. Podemos observar en muchas culturas diferentes representaciones de portadores de diferentes cosas, ¿no? Portadores de serpientes, portadores del cubo de la vida, portadores de torques, portadores de Ankh o de las cruces ansatas, pero definitivamente desde ese tiempo comentábamos dentro y fuera del grupo y también con nuestro estimado Erecose, que le mandamos un saludo, este tema de los portadores del cubo o del bolso de la vida. Y bueno, pues obviamente podemos ir a través del mundo y nos vamos a encontrar en las diferentes culturas con diferentes representaciones de este mismo objeto, que es este bolso, ¿no? Muchas veces aparece más como un bolso, como podemos ver, ¿no? Y lo encontramos en diferentes culturas, reitero, ¿no? Desde los sumerios, los asirios, los acadios, los neoasirios, todos los mesopotámicos en general, babilónicos, en Göbekli Tepe, en todas las zonas arqueológicas de Turquía, en los vestigios hititas, en los vestigios ixos, en los vestigios cananitas, en todo el periodo ugarítico, y no solamente de ese lado del mundo, lo encontramos distribuido por todo el globo, o si prefieren, por toda la Tierra plana. La cuestión es que nos lo encontramos en todas partes. Y es muy interesante, ¿no? Porque se ha dado a mucha especulación. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y por qué lo encontramos en todas partes? Y bueno, pues también en base a diferentes representaciones. Como ya dijimos, pues lo hemos visto alrededor y ancho del mundo, por lo menos del mundo conocido. Y bueno, pues ya que está muy de moda desde hace unos años hablar de Göbekli Tepe, vemos que en esta columnata de uno de los centros ceremoniales principales, porque nos informan que tiene niveles y hay como una evolución de estos, pero en este pilar modificado, en este muro, vemos hasta arriba, como por ejemplo la persistencia, ¿no? Y ya la existencia de este símbolo, ¿no? Vemos estas bolsas, ¿no? Estos cubos a manera no de cubo de Saturno, sino cubo como de cubeta, ¿ok? Más que nada nos da la impresión en muchos de estos que es un depósito del agua de la vida, ¿no? De algo que tiene que ver con el principio de vida. Y pues muy curiosamente en este recinto de Göbekli Tepe, ¿no? Que es, digamos que, o se le considera junto con otros recintos en Anatolia y en el resto de Turquía como
los primeros sitios de culto en general, ¿no? Tanto para las religiones animistas como para las religiones teístas. Y en este aspecto animista vemos un animal tonal, ¿no? En el plano medio, como podemos ver, que es esta especie de buitre, de cóndor, ¿no? Que está inmediatamente por debajo de estas bolsas o cubos de la vida y está por encima de un escorpión. Vemos que muchas veces estas columnatas están dispuestas a una manera de zodiaco, no como lo entendemos desde Babilonia para acá, pero que bueno que tiene esta relación. Y bueno, pues seguimos, ¿no? En diferentes culturas, reitero, diferentes estilos, ¿no? Diferentes cosas que son representadas también en estos bolsos o cubos de la vida, ¿no? Las serpientes, pues no nos sorprendes, aquí tenemos dos Apgalu típicos, aquí tenemos otro, la mayoría están en recintos, en museos, ¿no? Y los vemos en ambos continentes, ¿no? Aquí tenemos también un porta dos serpientes, un personaje que porta dos serpientes con dos leones, diferentes representaciones donde vemos a diferentes portadores serpientes. Aquí tenemos que en lo personal me gusta mucho, ¿no? De la cuenca, ¿no? Se presume muchas cosas, ¿no? Nos llama mucho la atención que es de alguna u otra manera reptiliano, ¿no? Reptiliano, y que además porta esta canasta de la vida, esta bolsa, este cubo de la vida, ¿no? Y pues obviamente está relacionado con, pues, personajes como Quetzalcóatl, como Cucumats, etcétera, ¿no? Diferentes versiones de esta mismo numen, de esta misma deidad. Y seguimos entonces nuestro recorrido estilístico y geográfico de diferentes modelos de este mismo cubo o bolso de la vida, ¿no? Pasado, si me permiten, es que van muy rápido. Aquí pausa. Arriba tenemos dos escorpiónidos, ¿no? Que se acercan uno al otro de una manera muy parecida a como los calendarios mesoamericanos, y perdónenme el barbarismo de calificarlo de mesoamericano, ¿no? En el Anáhuac y más allá, como un Xiucóatl, ¿no? Ese que está alrededor del Tonatiuh, del centro del calendario llamado azteca, alrededor de Tonatiuh. Los mismos usos y las mismas intenciones, ¿no? En este acatamiento simbólico. Y bueno, pues al sur del Sahara, ¿no? En el continente pues, africano también lo vamos a encontrar. Yo creo que esta es la representación más tradicional, ¿no? Que es este relieve neoasirio, muchas veces mal calificado como sumerio. Y bueno, pues curiosamente estos elementos persisten hasta nuestra época. Aquí tenemos un asperjador, ¿no? Con su cubo y con su rociador, de la iglesia ortodoxa. Y pues más o menos, es como una reminiscencia de esta misma simbología. Lo encontramos en los egipcios, encontramos entre otros pueblos, aquí por ejemplo en la esquina superior izquierda podemos observar un rosetón típico, ¿no? Que representarían más que nada a Venus y a las cuestiones de la floresta y que también los vamos a ver representados. Aquí tenemos un relieve de un sello sumerio. Vemos como los sellos sumerios son bastante básicos y burdos a comparación con aquel relieve neoasirio que habíamos visto. En una cuestión muy básica,
Rápidamente, al centro, el árbol de la vida. A los lados hay una representación, ya sea del teócrata o del gobernante o ambos, ¿no? Que curiosamente sostienen a una especie de torques o de serpientes. Y a sus espaldas de ambos personajes tenemos estos Abgalu, eh, mal interpretados como jinn o como genios, ya que esos personajes no van a figurar hasta la cultura persa. Y aunque sí hay cierta influencia. Recordemos que los Abgalu fueron creados por Ea o por Enki en esta saga mitológica sumerio-asiria. Y bueno, pues vemos precisamente que los que llevan el cubo de la vida son precisamente los Abgalu, ¿no? Que están hasta el extremo de la imagen y están ungiendo al teócrata, al sacerdote o al gobernante, que precisamente estará por polinizar el árbol de la vida. Y arriba, pues, Ahura Mazda, ¿no? Que lo vamos a ver una y otra vez hasta que alcanza su cúspide en el zoroastrismo persa. Continuamos. Entonces, vamos a ver quién más anda por aquí. ¿Alguien más se nos ha unido? Bueno, entonces vamos a ir con más imágenes. Aquí tenemos este típico Abgalu, ¿no? Ahora él es el que está próximo al árbol de la vida, que tanto nos refiere una alegoría, ¿no? De una molécula del DNA, el árbol de la vida, que es otro elemento que está presente en absolutamente todas las culturas. Vemos que en su mano izquierda porta el cubo de la vida y en su mano derecha porta una especie de conífera. El árbol de la vida aquí está, más o menos se parece a una planta de dátiles, lo que es algo extraño, ¿no? Los dátiles son del desierto y en lo que trae en su mano la conífera es más bien un elemento de un bosque de altura. ¿Cómo habrán llegado estos elementos hasta esas representaciones? Muy probablemente a alguna migración masiva o desde el Cáucaso o bajar ahora sí que el Cáucaso a tamborazos, posiblemente traiga a esta referencia de aspectos que pues son de diferentes orígenes y diferentes ecosistemas. No falta, ¿verdad?, que nuestra percepción lo quiera reinterpretar, ¿no? A por ejemplo, relieve neoasirio de Sargón, estos que tanto fueron destruidos supuestamente por los grupos radicales de Tesh, mal llamados ISIS, ¿no? Y por los mismos gringos que les permitieron su entrada, ¿no? Después de que arrasaron con todos estos recintos donde estaban estos elementos arqueológicos. Entonces, más allá de la antropología física, vemos que generalmente esto era un motivo repetido, ¿no? Por ejemplo, en el palacio de Nimrud, en el palacio de Sargón, ¿no? Se les representaba a los gobernantes, precisamente siendo ellos los que hacían el acto de la polinización. Y a la izquierda, pues vemos una reinterpretación, ¿no? En donde un probable Anunnaki porta sus herramientas, ¿no? En una analogía con este ser representado en la estela del lado derecho. Muy bien, vamos a seguir otra vez. Aquí tenemos a una representación bastante común. Tenemos a dos ahora Abgalu a la manera de Dogon o a la manera de Oannes, ¿no? Que también están ungiendo en el lado derecho a un personaje de perfil, pero podemos ver más claramente en el lado izquierdo a
un personaje que podemos relacionar debido a las corrientes de agua que lo rodean con Ea, el amo del Apsu, o sea, con Enki, el creador de las formas vivas. Bueno, pues también tenemos del otro lado, allá en Tolán, en Tula, Hidalgo, estos atlantes de Tula, válgase lo reiterativo, que también portan alguna especie de maletín de cubo, ¿no? Algún artilugio. Y este tipo de monolitos tallados antropomórficamente los vamos a encontrar también a lo largo de el globo, ¿no? Lo vemos en Göbekli-Tepe, ¿no? Lo vemos como, por ejemplo, en Mesoamérica, lo vemos en la isla de Pascua, etcétera. Y bueno, pues aquí tenemos una representación con toros, una clara representación de Baal, ¿no? En otro momento, Cananita, aquí tenemos a Dogón o a Anes, ¿no? Según la forma de veroso. Aquí tenemos este bolso de piedra. En Indonesia, el clásico bolso de piedra con este rosetón que muchas personas creen que es un reloj. Aquí tenemos en la cueva de Shiva, ¿no? Arriba, a la cabeza de Shiva también, que es el dios creador, destructor, ¿no? En esta trinidad hinduista, ¿no? Shiva, se me fueron los otros dos, ahorita pues se los digo, pero generalmente avatares de lo mismo, ¿no? Vishnu, Shiva y ahorita les recuerdo. Y bueno, ¿no? Pues está la mandorla o el aura de este personaje, surge el árbol de la vida y de una de las ramas, curiosamente, está precisamente este bolso, este cubo de la vida, este bolso de la vida. Arriba, a su izquierda. ¿Ok? Continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Una portadora de serpientes. Aquí tenemos otro asperjador con su rociador, que pues muy comúnmente vamos a ver en la iglesia católica. Y bueno, pues es un poco la misma idea, ¿no? Ungir, santificar, etcétera. Vemos precisamente la imagen de hace rato desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, vemos a Shiva en medio loto con su pierna sobre un ser leonino, ¿no? Una mano hacia arriba y otra, o con la palma hacia enfrente, señalando hacia arriba y otra sobre su rodilla, un poco hacia arriba y hacia abajo, como es arriba, pues es abajo, y una flecha roja que nos señala precisamente la ubicación de este bolso de la vida. Shiva, Vishnu, ¿y cuál es el otro, Kakan? ¿Brahma? No, ahorita te digo. Bueno, continuemos entonces con el carrusel de imágenes. Aquí tenemos un comparativo, ¿no? A la manera de Oanes o de Dogon, que pues bueno, vamos a ver persistentemente desde el momento de Babilonia, en el neoasirio, en todos los momentos mesopotámicos, y va a persistir incluso hasta la Biblia, ¿no? ¿Qué van a decir? O mejor dicho, hasta el Viejo Testamento, plagio de el Tanaj, donde nos relatan la historia de Sansón, que curiosamente entre los filisteos adoraban a Dogón, ¿no? En fin, y bueno, pues vemos al centro precisamente esta escena donde vemos a los dos Galu o Dogones, ¿no? Fertilizando el árbol de la vida. Ambos portan sus respectivas cubos de la vida y otra vez, ¿no? Este personaje que es una especie como de Ahura Mazda, ¿no? Alguien que está como
asesorando que las cosas vayan bien, ¿no? Una especie de arconte o de vigilante, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Aquí tenemos un comparativo. Aquí el que más me gusta son estos glifos, ¿no? Que podemos encontrar en Australia y otros muy parecidos los podemos encontrar en algunas cuevas de los Estados Unidos. Y así, o sea, tanta distancia, ¿no? Desde Oceanía hasta Norteamérica, Sudamérica, vemos hititas, vemos bueno, en fin, es increíble, ¿no? Y se confunden también un poco con otros que pasan famosos, con especies de torques o con, ¿cómo se llama? Lo que le ponen a los bueyes, como una especie de yunta, un disco que se le pone encima, que también los encontramos en muchas culturas y que hasta la fecha los antropólogos físicos y los arqueólogos no alcanzan a saber para qué. Aquí tenemos este típico representativo de Gukumats, ¿no? Arriba a la derecha y abajo a la izquierda, la representación de Gukumats, en la serpiente pues emplumada que surca el cielo, lleva los restos de los huesos del Tamoachán que fueron rescatados del inframundo, precisamente para fertilizar la tierra y crear a los hombres en el último sol o en el más reciente. En el quinto, aunque dicen por ahí que ya estamos en el sexto, que es igual a volver al primero. Y bueno, tenemos una representación aquí muy parecida, totalmente en una iconografía egipcia. Y es muy curioso que en vez de portar los elementos característicos como la conífera y el cubo de la vida, este egipcio de arriba a la izquierda porta las Ankh o las cruces alzadas. Y bueno, de regreso a Oceanía, tenemos una representación maorí, específicamente en Nueva Zelanda, ¿no? Muy parecida a esta estela de Gukumats, en el área olmeca, ¿no? Del área olmeca de el actual México hasta Nueva Zelanda. Ok, y habíamos dicho que no solamente portan cubos de la vida y coníferas, ¿no? Que generalmente vamos a ver que portan serpientes. Ya haremos un programa posterior acerca de los portadores de serpientes, ¿no? Y bueno, pues tenemos un comparativo de Bes, que es un personaje egipcio que un poco fue evolucionando hasta el famoso Green Man, del paganismo celta europeo, y otras representaciones muy similares. Otra vez el representativo de Gukumats y otros comparativos a continuación. Este me causa mucha gracia, ¿no? Porque precisamente lo están comparando con los artilugios que usan los astronautas desde los años 60 hasta la fecha. Y otra vez, abajo a la derecha, vemos que en el caso de los egipcios, en vez de portar un cubo de la vida o una conífera, generalmente va a estar representada la cruz ansata o el Ankh, o llave de la vida, ¿no? Aquella que abre todas las posibilidades, todas las puertas. Ok, otro mega comparativo. Típico con escritura cuneiforme. Otro dragón,
comparativo entre la cabeza de Dagón y la mitra de un funcionario de la iglesia. Y bueno, pues curiosamente cuando se ponen su asperjador y su rociador, usan una mitra muy parecida, ¿no? Aquí tenemos otro Dagón o Dagón comparativo. Tenemos la clásica, ¿no? De Dagón en la escultura contemporánea, y aquí tenemos precisamente un comparativo, ¿no? Entre ambos estilos, donde se representa a Dagón y donde se representa a la derecha a un Abgalu. Continuamos entonces con más comparativos, formando una idea de para qué o qué pueden ser estos artefactos. Aquí tenemos una representación de vuelta de Dagón, el dios pez filisteo. Otra representación de la misma deidad, una vez más. ¿Cómo evoluciona? Este que es uno de mis favoritos. Este que aquí hay toda una polémica y mi estimado Manuel Palacios pues podría hablarnos más sobre este tema, pero me atrevo a aventurar que, bueno, pues estamos viendo este encontrado en el Ecuador, específicamente se atribuye a la Cueva de los Tallos. Como nunca hemos tenido las láminas del padre Crespi frente a nosotros, pues no podemos saber, ¿verdad? Por mucho que leamos a Morix o que los relacionemos con las arvisuras o que leamos a nuestro estimado Manuel Palacios. Pero bueno, como quiera que sea, tenemos prácticamente el mismo personaje, el mismo Abgalu, lo cual, pues más que nos puede hablar de contacto, ¿no? Entre los continentes, o nos puede hablar de alguna religión, algún sincretismo mucho más primordial en todo caso. Aquí tenemos al dios Ejecatl, o mejor dicho, a Quetzalcóatl en su avatar de Ejecatl, dios del viento, no confundir con dios de la tormenta, ni de la lluvia, que sería más bien Tlaloc, por aquello de Enki y Enlil y esa compulsión de quererlo compararlos con todos, ya que los personajes también evolucionan. Pero aquí tenemos a Ejecatl, Quetzalcóatl, que también curiosamente lleva un saumador en vez de el rociador y porta también una bolsa, ¿no? Podemos ver las representaciones en los códices arriba, una maravillosa representación del artista que elaboró esta versión. Otro artista contemporáneo que nos habla un poco del mismo personaje. El emblema de la esotérica orden de Dagón. Aquí tenemos a Enki y Enlil. Obviamente, Enki representado a la manera de Dagón, porta la conífera de la vida y porta el cubo de la vida. Estas son representaciones tardías, ¿ok? Porque en la época de los sumerios, pues no tenían estos relieves. Aquí también hay que hacer una aclaración. No siempre tuvieron la misma religión, ni las mismas figuras en su religión. Así que no siempre hablaron de Enki y de Enlil por los siglos de los siglos. Amén. Como muchas y pues interpretaciones que veo por ahí, ¿no? Que no tienen la más mínima,
eh, veracidad o lógica. Y bueno, pues vemos a la derecha una representación de Enlil, obviamente pues con un arma, ¿no? Porque es un atributo de la guerra, ¿no? Los dos hermanos, los dos gemelos, ¿no? Esta dualidad de hijos de un dios primigenio o de un dios celeste, como sería Anu, Urano, etcétera, ¿no? Este, lo vemos en muchas culturas, ¿no? Genghis y Horsa, por ejemplo, entre los conquistadores anglosajones de la Britania, ¿no? Juanampu y Ixbalanque en el Chilam Balam, etcétera, ¿no? Siempre dos, ¿no? Ya decían por ahí en lo que se conoce, pues en Mauritania, de los restos Dogón, que existía alrededor de la Atlántida, supuestamente, ¿no? Es una correlación, 12 islas periféricas, aunque Platón no lo menciona ni en el Timeo, pero bueno, y que en cada uno de estos, ¿no? El dios del mar, Poseidón, Enki, Neptuno, Ea, el señor del abismo, que no del inframundo, para no confundir, tiene precisamente dos hijos y los tiene de pares, o sea, siempre son de pares, ¿no? Siempre un par de gemelos y cada par de gemelos va a ir a habitar estas 12 islas y la única que es visible o la única localidad visible todavía sería el Ojo de Mauritania. Pero esto también, pues, es la verdad una especulación. Seguimos entonces. Aquí tenemos estas flores, ¿no? Obviamente las flores están relacionadas con muchas deidades del agua, tanto en Egipto como en India. Otra vez esta estela excelente de Göbekli Tepe, ya con otra iluminación. Otro comparativo de todos los personajes diferentes que portan el cubo de la vida. Aquí tenemos este típico asperjador con su rociador que se usa en la misa para los que son cristianos, católicos, etcétera, ¿no? Y para los que creen en eso. Ya dijimos que es también una reminiscencia, ¿no? De esta representación. Y lo más curioso es que está hecho en China. Esos chinos sí que son listos y saben hacer negocios. Venderle a los demás en lo que creen o en lo que necesitan. En fin, continuemos. Aquí tenemos que en lo particular me alucina, es muy bonito, es hitita, se encontró en Anatolia y bueno, pues el relieve se antoja exquisito y es muy claro, ¿no? Y vemos que se asocian dos elementos más, ¿no? Que elementos de tierra y elementos de aire, ¿no? En el cielo hay aves, ¿no? Como los dos cuervos de Odin o de Wotan, ¿no? Yunine, la razón y la memoria, y abajo, ¿no? Como muchas deidades, tanto en el bastión sumerio como en muchos en general, ¿no? Está encima de un león, cada uno de estos personajes o cada uno de estos Abgalu. Y bueno, pues dichas representaciones persistieron hasta la época de la cristiandad. Aquí tenemos estos cuatro monjes, ¿no? Que un poco representan, además de los santos a quienes representan, que es lo menos importante, representan una cuestión de elemental, ¿no? De los cuatro elementos de la tradición hermética occidental. Y curiosamente, pues dos de ellos llevan en que es una bolsa de la vida, un bolso de la vida. Entonces hay una doble representación y una reiteración. Aquí tenemos de vuelta otro bolso de piedra, otro más en Indonesia. Aquí tenemos a los Yin con el árbol de la vida. Y bueno, pues persistió hasta Roma. Aquí tenemos lararium que los romanos heredaron de los etruscos
con una representación muy parecida, ¿no? Hay dos personajes, ¿no? A los lados de esta especie de pilar, ¿no? Que nos evoca al árbol de la vida. Hay dos serpientes en la figura de abajo. Y bueno, pues tal vez estos elementos, ¿no? Como las coníferas y los cubos per se, pues fueron cambiando por otros elementos, pero vemos cómo los aguadores a los extremos precisamente todavía portan este cubo del agua de la vida. Tenemos estos dos leones devorando a su presa. Y bueno, pues aquí tenemos en el Museo del Louvre esta famosa relieve asio. Otros portadores, pero más viene de la llama de la luz o del conocimiento, eran Lucifer y Espero. Este portador maya, este me encanta. Me recuerda mucho a estos que están en la puerta de Tiahuanaco, a los lados de Viracocha, ¿no? Curiosamente son muy parecidos. Este porta este es mesoamericano, perdónenme el barbarismo de decir que es mesoamericano, porta el bolso o el cubo de la vida y tiene varias caras, ¿no? Como un querubín hebreo, ¿no? Que tiene cara de ángel, de león, de toro, y de águila. En fin, siempre vemos simbologías similares, ¿no? Aquí está Estela, ¿no? De Mazagón, un neoasirio. Vemos que el neoasirio tiene otro nivel de, pues como detallado. Aquí está representación de Títibe, no es un Anunnaki, dicen por aquí. Nomo. Tenemos a Oanes, de vuelta. Por último, y una vez más, a el Gucumax Olmeca en la venta, una reproducción en un museo, otra bolsa de piedra, que es persa, muy bonito, ¿no? Con este árbol de la vida que florece como un loto, ¿no? Que es sumerio. Aquí tenemos el detalle de esta piña o conífera, que después hablaremos específicamente en un programa de estas coníferas y hasta dónde fueron a dar, ¿no? Andan por todo el Vaticano. Bueno, y antes de despedirnos, nos vamos a dejar con más y más quesitita. Que de perfil, que vimos hace ratito, Olmeca Maya, después mesopotámico, encontrado en Irak, un zoom de ladito para que veamos la calidad del talle y del relieve. Este es un comparativo, otro comparativo, voy a poner un poco de pausa, ¿no? Bolivia, Uruk, uno que es celta, Esparta, Creta, uno etrusco, otro me imagino que del Suardo, de alguna época por el estilo, uno griego, otro mesopotámico, otro turco y uno egipcio. Bueno, y entre más busquemos, pues vamos a encontrar muchos más. Tenemos a Quetzalcóatl en el Códice Borbónico, que da Quetzalcóatl y frente a Tezcatlipoca, que está como reconstituido, y varios otros relieves que, como les decía antes, estos relieves vimos que destruyeron muchísimos, pero porque en muchos palacios se volvieron como un objeto decorativo repetitivo más, ¿no? Y los veíamos en todas partes. Tenemos a un reptil y un suichichi, a árbol de la vida.
Y más, ¿no? Aquí hay una correlación geométrica entre estos Apgalu o este Jin. Aquí tenemos este comparativo de cómo se siguen vistiendo igual. Este maya portando un árbol de la vida, esta tumba indonesia que ya habíamos visto. Reiteramos, este cilindro sumerio que pues, representa claramente a Dagón. Aquí tenemos el típico, ¿no? Y los niveles donde estarían las uniones de las moléculas del DNA. Aquí tenemos este ungimiento a Ciro, en Tayrona, Colombia, y yo diciendo hace rato que era mesoamericano, una errata, perdón. Apgalu. Y más representaciones con las características que ya usamos, ¿no? Este que está en Veracruz, el del centro, aunque decíamos que otra estaba en la venta, en ese Tabasco. Estos que están en Tula. Otro comparativo entre diferentes culturas de lo mismo. En Veracruz. Hasta nuestros días lo podemos ver en todas las iglesias. Que en lo particular me encanta. Aquí tenemos, ¿no? Como si fuera Dagón, igualito, no cambia nada. Y bueno, pues aquí tenemos sus nombres propios, Asirio o Enacadio, me parece, mejor dicho. Lo que porta en la mano derecha, la conífera o el sahumador o el rociador, originalmente se llamaba Mulilu o Mulilu, así lo vemos que está escrito en las tablillas. Y el nombre del cubo era Bandudu. Hemos respondido, hemos formulado la respuesta, entonces, en este momento, de qué son, ¿no? Y precisamente están referidos estrictamente en esta cultura como un cubo que lleva la esencia, el agua, ¿no? El manantial de la vida, y esta conífera prácticamente es el fertilizador, ¿no? Y es una alegoría de cómo se fertilizan las flores, ¿no? De cómo surge la vida realmente. Es a lo que se refiere. Bueno, pues así llegamos al final de otro videoprograma de simbología. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo. Dejen sus comentarios. Si no los quieren dejar, pues no los dejen. Denle like, o si no le quieren dar like, pues no lo dejen. Compártanos. Y bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos la próxima.